Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas y apreciadas visitas. Muy contento de verles aquí en la casa del Señor. En el tema de hoy vamos a estudiar en cuanto a la iglesia de Pérgamo. He titulado la lección "La iglesia políticamente correcta". Antes de estudiar queremos pedir la bendición del Señor, así que inclinemos nuestros rostros para elevar una oración. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que crezca y fructifique en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a notar un contexto de la iglesia de Pérgamo. Hemos estudiado en cuanto a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia apostólica que compartió el evangelio de Cristo, esparció el evangelio por todo el imperio romano. Miles y miles de paganos abandonaron el paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. Esto alarmó a Satanás. Así que Satanás en la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, dice: yo voy a acabar con este crecimiento de la iglesia, y levantó una terrible persecución en contra de la iglesia. Muchos mártires de la fe murieron, pero mientras más se perseguía a la iglesia, más crecía la iglesia. En otras palabras, dio mal el plan a Satanás, porque él pensaba que iba a desarraigar la iglesia persiguiéndola, pero al perseguirla, la iglesia creció aún mucho más. Así que ahora Satanás decide que va a ir a un plan B. El plan A era persecución, pero dice: yo voy a ir a un plan B. Y esto nos trae al mensaje de la iglesia de Pérgamo, donde Satanás, en vez de perseguir a la iglesia, ahora favorece a la iglesia, entra el paganismo allí y se corrompe la iglesia desde adentro. Vamos a leer el pasaje en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17, y procuren recordar los detalles, porque vamos a estudiar los detalles a medida que avanzamos en nuestra evaluación. Estamos en la página 67 del manual, aquellos que lo tienen. Dice en Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así que el que está hablando tiene la espada de 2 filos que vimos que sale de la boca de Jesús. Versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Fíjese que aquí dice que retiene la doctrina. La iglesia de Éfeso rechazó la doctrina de los Nicolaitas. Así que dice versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Un mensaje largo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos a estudiar este mensaje parte por parte para determinar la característica de la iglesia durante este periodo.
Hablemos en primer lugar de la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo quedaba en un cerro alto y escarpado. La roca en la cual se encontraba la ciudad de Pérgamo tenía unos 300 metros de altura y estaba por encima de un valle verde y fértil. 3 lados de ese monte elevado eran casi perpendiculares, es decir, se levantaban recto, excepto en un lado a donde había un camino empinado y angosto que llevaba a la cima del monte. Los habitantes podían fortificar, proteger y cuidar fácilmente la ciudad, cuidando ese único acceso a la ciudad que quedaba encima de ese monte. Los habitantes consideraban que la ciudad era inexpugnable, que no se podía vencer, y sabían que la única forma en que la ciudad podía caer ante los enemigos era por la traición, la astucia y el artificio, así como cayó la antigua ciudad de Troya. Ustedes recuerdan la historia del caballo, cómo por una treta el enemigo pudo vencer la ciudad de Troya. El nombre de esta iglesia, Pérgamo, cuadra muy bien con la característica de la ciudad. La palabra Pérgamo significa elevación o altura. Es posible también que el nombre Pérgamo se relaciona con la palabra griega gamos, que significa matrimonio. Y vamos a ver, durante este periodo, la iglesia de Pérgamo se unió en matrimonio, simbólicamente hablando, con el poder civil. Dejó penetrar a la iglesia toda clase de prácticas paganas. Es decir, la iglesia se casó, por así decirlo, con el paganismo. Durante este tiempo, Satanás decidió arruinar la iglesia desde adentro, más bien que procurar destruirla desde afuera. Pérgamo era un centro universitario en el Imperio Romano. Tanto Homero, famoso escritor, y Heródoto, otro famoso escritor persa, estudiaron y escribieron en la ciudad de Pérgamo. Había en esa ciudad una gran biblioteca que tenía 200,000 tomos. Solo había una biblioteca que tenía más literatura y era la famosa biblioteca que se encontraba en la ciudad de Alejandría, en el norte de África. El templo de Zeus se encontraba allí, en Pérgamo. Era un templo dedicado al dios Asclepius, o el dios serpiente. En 1871, los arqueólogos descubrieron el altar dedicado al dios Zeus. Y en el altar había una inscripción que decía Zeus Soter, que significa Zeus Salvador. Al dios serpiente también se le llamaba el gran médico. Y en el templo se guardaba una serpiente viva representando al dios Asclepius. Se han encontrado muchas monedas en lo que fue la ciudad antigua de Pérgamo. Y en un lado de la moneda se encuentra una serpiente enrollada en una vara, que es la insignia que usa hoy la medicina, una serpiente enrollada en una vara. El Capitolio de los dioses estaba en Pérgamo. El primer templo del culto imperial se levantó allí en honor al emperador César Augusto. En la época de Domiciano, a fines del primer siglo, allí se ofrecía incienso en honor a la divinidad del emperador. En Pérgamo también significativamente se originó la adoración al dios Sol, que se llamaba Mitra. Y esa religión de Mitra tenía sacerdotes paganos que se habían fugado de la antigua Babilonia a Pérgamo. De eso hablaremos un poquito más adelante.
El libro de Apocalipsis nos dice que Satanás es la serpiente antigua, es decir, Pérgamo era la sede de Satanás, porque la Biblia nos dice allí que Satanás moraba en Pérgamo y en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Interesante que todo lo que tiene que ver con esa ciudad se relaciona con la serpiente. Ahora se da una descripción interesante de Jesús. En Apocalipsis 2 y el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Qué representa la espada? La espada representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y en uno de los temas que tuvimos al principio de esta serie, nos dimos cuenta que Dios quiere que la espada penetre a nuestro corazón y saque de allí el pecado, haga una cirugía para sacar el pecado. Pero si no permitimos que la espada detecte el pecado y lo saque o lo corte, entonces algún día tendremos que enfrentarnos a esa espada retributiva que sale de la boca de Jesús. Ya la espada no sacará el pecado y nos sacará, sino la espada que sale de la boca de Jesús destruirá a aquellos que no permitieron que la espada del Espíritu sacara el pecado del corazón. En Hebreos 4 y el versículo 12 y 13 encontramos esta función de la espada, la función de que la Biblia debemos leerla y estudiarla para que la Biblia nos saque el pecado de nuestro ser. Dice ahí en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ahí están los ojos, ve, la espada discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, la espada todo lo ve, la palabra todo lo ve. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que se introduce a Jesús en esta iglesia como el que tiene la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Un detalle muy importante veremos más adelante en nuestro estudio. Ahora noten Apocalipsis 2 y el versículo 13. Estamos en la página 69. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde era que moraban? ¿Dónde moraba quién? Satanás. Y luego dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Ahora, aquí viene un detalle muy interesante. El nombre Pérgamo significa una elevación, quedaba en un monte elevado. Vamos a encontrar que Satanás le ofreció a la iglesia en ese momento, al obispo de la iglesia, de que él reinara sobre los poderes civiles del mundo. ¿Pueden ustedes recordar algo similar que sucedió con el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue llevado a un alto monte. ¿Y qué le mostró Satanás a Jesús? Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo a Jesús, todos estos reinos te los daré si tan solo te arrodillas y me adoras por un momento. Satanás le ofreció a Jesús gobernar sobre los reinos de este mundo y Jesús rechazó lo que Satanás le ofreció. Pero vamos a encontrar que en esta iglesia Satanás le ofreció al líder de la iglesia la posibilidad de reinar sobre los reinos de la tierra y el obispo de Roma aceptó la oferta. Eso lo vamos a notar un poquito más adelante. Noten Conflicto de los Siglos, página 49. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, es decir, el representante de Dios, de Satanás en la tierra, dotado de toda autoridad sobre la iglesia y el Estado. Una vez suprimido lo que descubría el error, Satanás, ¿qué hizo? Hizo lo que quiso. Ahora, notemos algunos otros detalles importantísimos en cuanto a Pérgamo. Para entender plenamente
La importancia de la Pérgamo simbólica, porque no estamos hablando de la ciudad literal de Pérgamo, estamos hablando de Pérgamo en términos simbólicos, el período eclesiástico de Pérgamo. Para entender plenamente este período de la historia de la iglesia, necesitamos regresar a la Babilonia de Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor tenía un sacerdocio apóstata que se conocían como los caldeos, los magos y los adivinos. Ellos extendían la religión falsa de la ciudad de Babilonia. Estos hombres eran intolerantes y perseguían a los que no estaban de acuerdo con la religión de Babilonia. Como ustedes se acuerdan de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Y los que instigaron al rey para que hicieran esto fueron los magos, los astrólogos y los adivinos, que eran los jefes de la religión pagana de Babilonia. Cuando Ciro el Grande conquistó la ciudad de Babilonia, muchos de estos magos, astrólogos y adivinos se fugaron a la ciudad de Pérgamo. Y lo hicieron porque Ciro el Grande era monoteísta. Seguía una religión que se conoce como la religión de Zoroastro. Él era un hombre muy magnánime. Garantizaba libertad religiosa para todas las naciones a quienes él libertó. Cuando Ciro conquistó a Babilonia, como les mencioné, estos magos, astrólogos y adivinos que estaban en Babilonia, sabiendo que Ciro era monoteísta, se fugaron a la ciudad de Pérgamo y allí continuaron la religión que habían sostenido en Babilonia. En el año 520, solamente unos 16 años después que Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, otro rey persa con el nombre de Darío I, quien también era monoteísta, seguidor de la religión de Zoroastro, mató a una gran cantidad de los magos, astrólogos y adivinos que habían quedado allí en la ciudad de Babilonia. Y lo que sucedió fue que nuevamente estos magos, astrólogos y adivinos que lograron escapar a la muerte fueron nuevamente a parar a la ciudad de Pérgamo en Asia Menor. Luego, en el año 482 antes de Cristo, otro rey persa con el nombre de Artajerjes, muy bien conocido entre los adventistas porque fue el que dio el decreto que comenzó las 70 semanas, el rey Artajerjes nuevamente ejecutó y mató a una gran cantidad de estos magos, astrólogos y adivinos que aún habían quedado en la ciudad de Babilonia. Nuevamente, los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia que lograron escapar de la masacre de Artajerjes fueron otra vez a ubicarse en la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. Es decir, que la religión falsa, pagana de Babilonia, se transfirió a Pérgamo. No solamente cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, sino cuando Darío masacró a muchos de ellos, fueron a Pérgamo. Cuando Artajerjes masacró a muchos de ellos, fueron otra vez a parar a Pérgamo. Es decir, la sede de la religión de Satanás se transfirió de la antigua Babilonia a Pérgamo. Pero aquí viene lo interesante. Y es que en el año 67 antes de Cristo, el general de las tropas de las legiones romanas, que se llamaba Pompeyo, hizo una campaña allá a Asia Menor, a donde quedaba Pérgamo. Y él adoptó como el dios de las tropas de Roma al dios Mitra, el dios Sol, a quienes adoraban los magos, astrólogos y adivinos de Babilonia. Llegó a ser la insignia oficial de los ejércitos romanos. Nuevamente, Pompeyo adoptó esto en Pérgamo, en Asia Menor, la adoración al dios Sol. Todo esto está documentado en los libros de un interesante que era un autor católico con el nombre de Franz Cumont.
escribió varios libros donde documenta que la religión pagana de Babilonia fue transferida a Pérgamo en Asia Menor y luego Roma pagana adoptó la religión falsa de Babilonia que se había trasladado a la ciudad de Pérgamo. Pero la historia no termina allí. No solo fue Pérgamo el eslabón que unió la religión politeísta de Babilonia con la Roma pagana, sino que Roma pagana, por intermedio de Constantino, en la iglesia de Pérgamo, logró transferir la religión de Babilonia, que fue a Pérgamo, que fue a Roma pagana, ahora fue a la iglesia de Pérgamo, el periodo de Constantino, y entonces se transfirió finalmente a la iglesia católica, a la iglesia papal. Es decir, quiero que tengan esto en mente, la religión pagana de Babilonia fue a Pérgamo, de Pérgamo fue adoptada por Roma pagana, luego Roma pagana infiltró a la iglesia en los días de Constantino, en la iglesia simbólica de Pérgamo, y entonces la iglesia simbólica de Pérgamo le entregó su trono y su autoridad a Roma papal. Es decir, hay una cadena sin interrupción entre la Babilonia antigua, literal, y la Babilonia espiritual, que es Roma papal. Ahora, los cristianos de esa época entonces vivían en la misma jefatura de Satanás, cuyo nombre es el hombre de pecado y el misterio de iniquidad. Apocalipsis 13, 1 y 2 describe el momento en que Roma pagana le entregó su reino a Roma papal. Vamos a leer Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia es símbolo del poder papal. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y ahora fíjense, y el dragón, que representa Roma pagana, el dragón le dio a esta bestia, al poder papal, su poder y ¿qué más? Y su trono y grande autoridad. Elena White también describió esto en El conflicto de los siglos, página 48. Esta avenencia o unión entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Es decir, Satanás no pudo acabar con la iglesia persiguiéndola a través de los emperadores romanos. Así que en la iglesia de Pérgamo, Satanás logra infiltrar la falsa religión de Babilonia a la iglesia cristiana a través de un rey pagano o un emperador pagano que se llamaba Constantino. Ahora la iglesia se dejó infiltrar, la iglesia se corrompió desde adentro. Lo que Satanás no pudo hacer persiguiendo a la iglesia, ahora hizo infiltrando a la iglesia. Elena White lo describió así en El conflicto de los siglos, página 47. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más descaro, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre las mentes de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por algún tiempo por las fieras persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Esa es la segunda iglesia.
la iglesia de Esmirna. Dice claramente aquí que el espíritu de transigencia y conformidad fue restringido, es decir, la iglesia no se conformó mientras era perseguida. Sigue escribiendo, mas al cesar la persecución y al penetrar el cristianismo en las cortes y los palacios de los reyes, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones humanas. Y ahora fíjense lo que dice: la conversión nominal ¿se convirtió verdaderamente? No. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una apariencia de justicia, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe. ¿Están captando el cuadro? Ahora cesa la persecución. Constantino dice, ahora vamos a beneficiar a la iglesia. Pero en el proceso, el paganismo entra a la iglesia y la iglesia pierde su carácter espiritual. Es interesante lo que escribió Dave Hunt, un autor evangélico, sobre este periodo y sobre Constantino específicamente. Se encuentra en su libro Global Peace, páginas 106 y 107. Constantino era un brillante comandante militar y además comprendía que no podía existir la estabilidad política sin la unidad religiosa. Para lograr esta proeza, es decir, la unión del imperio, se requería una unión entre el paganismo y el cristianismo. ¿Cómo podía lograrse esto? El imperio necesitaba una religión ¿de qué clase? Ecuménica, que apelara a cada ciudadano en una sociedad multicultural. Para traer la paz interna al imperio, no era suficiente darle un estatus oficial al cristianismo. El cristianismo debía transformarse a fin de que los paganos estuvieran dispuestos a, entre comillas, convertirse, pero sin dejar a un lado sus creencias y rituales. Constantino ejemplificaba este oportunismo. ¿Están captando el cuadro? Encontramos también que un cardenal famoso de la Iglesia Católica con el nombre de Henry Cardenal Newman, en su libro An Essay on the Development of Christian Doctrine, escribió lo siguiente: la Iglesia Católica admite que las prácticas que se tienen en la iglesia, la mayoría vinieron del paganismo, se incorporaron en la iglesia del paganismo. Vienen de la Babilonia antigua, a la ciudad literal de Pérgamo, a Roma pagana, a la etapa de la iglesia de Pérgamo y luego a la iglesia romana, en cadena sin interrupción. Noten lo que escribió Henry Newman. Eusebio nos dice de varias formas que Constantino, a fin de recomendarle la nueva religión a los paganos, es decir, el cristianismo a los paganos, le incorporó al cristianismo los ornamentos externos a los cuales los paganos estaban acostumbrados. No es necesario esbozar un tema, dice este cardenal católico, no es necesario esbozar un tema sobre el cual los escritores protestantes nos han familiarizado. El uso de templos dedicados a santos en particular y ornamentados en ciertas ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, las ofrendas votivas que ofrecen los que se han recuperado de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y las temporadas santas, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones sobre los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial, el mirar hacia el oriente, posteriormente las imágenes, tal vez la salmodía eclesiástica y el Kyrie eleison, son todos de origen pagano y han sido santificados por su adopción en la iglesia. Lo escribe un cardenal. Está admitiendo que el paganismo infiltró a la iglesia.
y corrompió a la iglesia desde adentro. Ahora vamos a la página 74. Jesús tiene algo positivo que decir de esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Había un remanente fiel en esta iglesia que no se dejó infiltrar. Entre esos se menciona uno por nombre, Antipas. Ahora, según la tradición patrística de la época, Antipas sufrió el martirio durante las persecuciones del emperador Domiciano. Y se describe cómo fue que murió este mártir, Antipas. Lo encerraron dentro de un toro de bronce, que era hueco en su centro. Luego calentaron ese toro de bronce a una temperatura máxima. Y así murió Antipas, el fiel remanente en esa iglesia. Según los testigos que estuvieron allí, murió cantando himnos de alabanza y de gratitud a Dios. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando hasta ahora? Del valle de la persecución, ahora la iglesia está en el monte de la victoria y de la paz y la tranquilidad. Pero no es una paz artificial, porque en realidad lo que ha hecho es unirse con el paganismo, unirse con el imperio romano. La iglesia se ha casado con el poder civil, por así decirlo. Ahora, a través de la historia, Satanás usa dos métodos para deshacerse de los fieles del Señor. En primer lugar, usa la persecución. Eso lo vimos en relación con la iglesia de Esmirna. Pero cuando no tiene éxito en matar a los fieles de Dios, entonces lo que hace es infiltrarlos y llevarlos a pecar contra Dios. Tenemos una ilustración de esto en la primera historia de un asesinato en la Biblia, la historia de Caín y Abel. Abel no quiso hacerle caso a su hermano, adorando a Dios como Caín lo estaba haciendo. Así que Caín dijo, tengo que acabar con él, y lo mató. Pero antes del diluvio, Satanás usó otro método. Lo que hizo fue entremezclar a los hijos de Dios, que eran los fieles, con las hijas de los hombres, las mujeres del linaje de Caín. Y al unirse los seguidores de Dios con las mujeres paganas, el resultado fue que los hijos de Dios fueron disminuyendo en número porque se corrompieron. Y cuando vino el diluvio, solamente había 8 personas fieles de indudablemente millones que estaban en el mundo. A Satanás le funcionó mejor el método de infiltración que el método de persecución. Ahora, Satanás persiguió a la iglesia y la iglesia creció fenomenalmente, como vimos. Vamos a leer El conflicto de los siglos, página 39. Mientras más perseguía en la iglesia de Esmirna, más la iglesia crecía. Dice allí en esa página 39, vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma, dijo un cristiano, reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Esto fue lo que dijo este cristiano: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto más derramáis sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Así que Satanás ahora va a adoptar un plan B con la iglesia, porque al perseguir la iglesia en la iglesia de Esmirna, el periodo de Esmirna,
Lo que sucede es que la iglesia crece más y más. Es que Satanás dice, no me conviene esto, tengo que cambiar de plan, tengo que ir a un plan B. Y el plan B le funcionó mucho mejor a Satanás. Y es, si no puedo destruir a la iglesia desde afuera, lo que voy a hacer es infiltrar a la iglesia. Ahora, estamos en la página 75. Hay un párrafo muy importante allí. Es estadísticamente irrefutable que las grandes iglesias que nacieron de la Reforma Protestante, como los luteranos, los metodistas, los presbiterianos, en años recientes han visto una disminución galopante de los números de miembros que están en esas iglesias. ¿Por qué razón? Porque han perdido su relevancia por haberse adaptado a los deseos de la cultura moderna. La iglesia ha llegado a ser cautiva de la cultura, más bien que un agente para transformar a la cultura. En vez de ser políticamente incorrecta, ha llegado a reflejar los valores de la sociedad. En vez de ser transformadora, ha llegado a ser conformadora. Y por eso la iglesia ha disminuido en sus números. La hermana White describe en el libro El conflicto de los siglos, página 40, cómo fue el proceso en el periodo de la iglesia de Pérgamo. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia, leímos. Así que ahora ella dice en la página 75, el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no tenían convicción de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, es decir, con los paganos, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la creencia en Cristo, diciendo solamente lo importante es creer en Cristo, no importa lo que creamos. La iglesia se vio entonces en gravísimo peligro. La cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones comparado con esto. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir, como Antipas vimos. Otros se declararon dispuestos a ceder o modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado solo parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Es decir, metámoslos a la iglesia y entonces estando en la iglesia se van a convertir completamente. Interesante. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo pretencioso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. La mayoría de los cristianos consintieron al fin en arriar su bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. ¿Están captando el cuadro?
Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Ahora, hay un detalle interesantísimo. No tenemos tiempo de cubrir todo este material. Solo voy a mencionar algunos puntos. Está todo en el manual. Ustedes pueden leerlo allí. Pero en Apocalipsis 2:14 se menciona una doctrina que tenía esta iglesia, una falsa doctrina. Dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, ¿qué cosa? ¿Doctrina de quién? De Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas ¿a qué? A los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Ahora, ojalá tuviéramos tiempo de leer todos estos versículos, pero sencillamente les voy a mencionar que Balac, quien era rey de Moab, estaba aterrorizado al escuchar que los israelitas venían hacia su nación. Temía que su religión pagana iba a ser destruida por el pueblo de Israel. Y por lo tanto, contrató a un individuo que fue en cierta ocasión un verdadero profeta, llamado Balaam, para maldecir al pueblo de Israel, para que pudiera destruirlos con sus ejércitos. Algo semejante sucedió en la iglesia primitiva. No solo Balac temía los israelitas que estaban en una buena relación con Dios en ese momento, sino en la etapa de la iglesia de Pérgamo, también el paganismo tenía temor de que los cristianos iban a acabar con la religión pagana. Noten esta cita, Conflicto de los Siglos, página 38. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, ¿qué iba a pasar? Sus templos y sus altares serían ¿qué? Derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Se incendió el fuego de la persecución. Ahora, según ustedes ven aquí en el manual, Balaam intentó maldecir a Israel 4 veces y no fue capaz, porque Israel estaba en una condición de pacto con Dios. Tenía una relación verdadera con Dios, como tenían los mártires que murieron bajo el periodo de la iglesia de Esmirna. Satanás no pudo destruir la iglesia por persecución, porque la iglesia era pura. La iglesia estaba en una relación íntima y personal con Jesús. Así que ahora Balaam desarrolla un plan diabólico. Esto se encuentra en la página 78. Al no poder maldecir a Israel desde fuera, al no poder Balac ir con sus ejércitos para destruir a Israel por la persecución, Balaam desarrolla un plan diabólico, malévolo y sutil. ¿Por qué no infiltrar la apostasía en medio del pueblo? Para que Dios quitara su bendición y su protección, entonces Israel sería presa fácil. Y por lo tanto Balaam le dijo a Balac: dile a las mujeres rameras de Moab que se mezclen allá con el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel cometa idolatría y para que cometan fornicación, y entonces Dios va a quitar su protección, porque el pueblo ha perdido su pureza, ha sido infiltrada, y entonces Israel caerá fácilmente. Esto se describe en Números 25 y el versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Pregunto, ¿el diablo infiltró a Israel con idolatría y con fornicación? ¿Eso fue lo que pasó durante el periodo de la iglesia de Pérgamo? Claro, se introdujo la idolatría y el paganismo a la iglesia durante ese periodo. ¿Cómo no?
Además de eso, la iglesia empezó a fornicar con el poder civil, con el paganismo. Sí, por eso se menciona Balaam, porque lo que sucedió con Balaam, literalmente en el Antiguo Testamento, sucedió igualmente con la iglesia de Pérgamo. Elena White describió el malévolo plan de Balaam en la siguiente cita, Patriarcas y Profetas 4:26 y 4:27. Regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Dios iba a ser el escudo de Israel. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndolos a la idolatría. Si fuese posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarte, el dios sol y la diosa luna, su omnipotente protector se tornaría en su enemigo y pronto serían presa de las naciones feroces y belicosas que vivían en derredor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Balaam presenció el éxito de su plan diabólico. ¿Ven el paralelo? Por eso se menciona Balaam en relación con esta iglesia. No es Balaam literal, porque Balaam en el tercer periodo de la iglesia ya estaba muerto. Pero la doctrina de Balaam es que Satanás usó el mismo método para introducir la idolatría y la fornicación en la iglesia, como había hecho Balaam para llevar a la caída del pueblo de Israel. Ahora es muy interesante, cuando Balaam iba a maldecir a Israel, que se le presentó delante un ángel. ¿Qué tenía el ángel en su mano? Una espada. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Balaam? Le estaba diciendo, la espada representa la palabra de Dios, no vayas, no lo hagas. Es decir, la palabra de Dios, la espada de Dios, le estaba advirtiendo a Balaam que no cometiera ese pecado. Pero Balaam lo hizo igual. ¿Saben cómo murió Balaam? Recuerdan que la iglesia de Pérgamo, Cristo es el que tiene la espada de dos filos, ¿verdad? Y dice que si la espada no hace la cirugía y saca el pecado, entonces Jesús dice, yo te destruiré con la espada que sale de mi boca. ¿Cómo murió Balaam? Fíjense qué interesante este detalle. Números 31 y el versículo 7 y 8. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y ahora escuchen, también a Balaam, hijo de Beor, mataron ¿con qué? Mataron con la espada. Qué interesante el paralelo. Balaam no aceptó la advertencia de la espada que levantó el ángel por el camino y por lo tanto fue inmolado por la espada. La espada no lo detuvo de cometer su pecado y por lo tanto la espada llegó a ser su destrucción. Y es interesante que el papado usaba la espada para perseguir. Pero encontramos en 1798 que el poder que usaba la espada para matar, la espada se levantó para darle la herida mortal al poder papal. Y ese será nuestro próximo tema. Elena White explicó lo que significa la doctrina de Balaam al pie de la página 79. Satanás se propuso a guerrear con más éxito contra el gobierno de Dios, implantando su bandera ¿dónde? En la iglesia cristiana. Si podía engañar a los seguidores de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, igual que lo que pasó con Balaam, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser ¿qué cosa? Presa fácil. Ahora en la página 80 no voy a leer lo que dice de los nicolaitas, porque ya leímos eso en relación con la iglesia de Éfeso. Éfeso rechazaba la doctrina de los nicolaitas.
Pero aquí dice que la iglesia de Pérgamo toleraba a los nicolaitas. Ahora, ¿qué distinguía a los nicolaitas? Bueno, básicamente dos cosas. Reclaman la justicia de Cristo mientras que pisotean la santa ley de Dios. Dicen que lo único que necesitamos hacer es creer en Jesús, que es lo que se enseñaba en la época de Constantino, que los paganos sencillamente crean en Jesús, no importa lo que practican y lo que vivan, sencillamente que entren a la iglesia, que crean en Jesús, pero no importa que pisoteen y transgredan la ley. Así que la doctrina de los nicolaitas fue permitida en la iglesia de Pérgamo, mientras que fue rechazada en la iglesia de Éfeso. Ahora yo pregunto, ¿tiene esto algún mensaje para nosotros hoy? El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué cosa? Persecución. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, aquí habla Jesús, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es decir, cuando la iglesia está bien, el mundo odia a la iglesia. Pero hoy en día las iglesias quieren que el mundo ame a la iglesia. Cuando el mundo ama a la iglesia está en malas condiciones. Cuando el mundo está enemistado con la iglesia es porque la iglesia está predicando lo que debe predicar. Y en el tiempo de Constantino la iglesia se acomodó a la cultura de la época. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es qué cosa? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y fíjense lo que escribió la sierva del Señor. Conflicto de los Siglos, página 45. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias de hoy en día. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahora la hermana White hace la pregunta, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? Pregunta ella. Solo hay un motivo. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Tiene alguna lección que enseñarnos el mensaje a Pérgamo? Que no permitamos que las prácticas y las costumbres del mundo penetren a la iglesia. La iglesia tiene que ser diferente. Hoy en día el mundo dice, está bien, LGBTQ, no hay ningún problema. Hay muchos diferentes géneros. Matrimonio puede ser entre hombre y mujer, no importa. Hoy el día de reposo es el domingo. Y las iglesias se adaptan a las costumbres, en vez de la iglesia conservar su carácter peculiar y especial, como la iglesia apostólica. Ahora, hay varias promesas que se dan a los vencedores. En la página 81 dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué representa el maná? No tenemos tiempo de leer estas citas que se encuentran en la página 82, pero ¿qué representa el maná? El maná representa la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿hoy nosotros podemos comer maná? ¿Podemos comer maná hoy espiritualmente? Sí, aquí está el maná. Ahora comemos el maná espiritualmente, pero el que venciere no solamente va a comer espiritualmente el maná, sino que Dios nos va a dar a comer maná literal. Noten esta cita al pie de la página 82. La hermana White describió, cuando lleguemos al cielo, vi una mesa de plata
pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas. Menciona todos los frutos de California, porque ella vivía en Napa, California. Seguramente si hubiera vivido en la República Dominicana o Puerto Rico, dice mangos y papayas y piñas. Pero dice, vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto y respondió, todavía no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra, pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener el descanso. La hermana White tuvo el privilegio de ir al cielo en visión y le pareció tan oscuro este mundo. Dios hace otra promesa. Dice en el versículo 17 del capítulo 2, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto viene de la experiencia de Jacob cuando luchó con el ángel. ¿Qué hizo Dios? Porque él había vencido, porque su carácter había cambiado. Ya no se llamaba suplantador, que es lo que significa Jacob. Ahora había cambiado su carácter. ¿Qué le dio Dios? Al vencedor, al que luchó con el ángel y venció. Le dio un nuevo nombre. Le dijo, ya no, tu nombre no será Jacob, suplantador, sino tu nombre será Israel. Ahora, las piedrecitas blancas se daban muy a menudo en Roma con diferentes razones. En los juegos deportivos, que son los olímpicos en Roma, al vencedor se le daba una piedrecita blanca con su nombre escrito, que era el equivalente del trofeo. Los esclavos recibían una piedrita con su nombre, indicando que habían quedado libres, emancipados. Y cuando un tribunal exoneraba a una persona, esa persona tenía una piedrecita blanca con su nombre que podía cargar para mostrar que había sido exonerado. La Biblia también nos dice que cuando nosotros lleguemos al cielo recibiremos un nuevo nombre porque nuestro carácter habrá cambiado. Isaías 62 y el versículo 2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto, ¿qué cosa? Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y ese nombre, según Apocalipsis 14:1, será colocado en la frente de todos aquellos que vencen en Cristo Jesús y conservan su alianza al Señor.